Bienvenidas, amadas mujeres de oración, a este estudio de Josué 21. Estamos llegando a la recta final de Josué. Se han repartido las tierras, las tribus ya tienen sus posesiones, pero falta una tribu en recibir algo prometido. Probablemente no como las tierras de las diferentes tribus, pero sí una promesa que el Señor va a cumplir a esta tribu especial que es la tribu de Leví. Josué 21, la porción de los levitas. Vamos a empezar leyendo todo el capítulo, lo vamos a leer en continuo y le voy a pedir por favor a mi querida Steffi que nos ayude leyendo estos versículos, todo el capítulo, Ana. Hola, bendiciones. Vamos a leer. Josué capítulo 21 dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y de los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas. Las ciudades obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Gezer con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades.
Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De las tribus de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con los ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio la tribu de Zabulón, Ogneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dijo el Señor a Israel, dio a Israel, el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Muchas gracias, Estefi, muchísimas gracias. Los ejidos que escuchamos ahí son los campos de pastoreo y pues Steffi lo leyó desde la versión Reina Valera, me parece que fue, sí, 1960 y acá tenemos la versión NB. El contenido es el mismo, pero bueno, hemos escuchado el nombrar cuántas ciudades se les dio a cada uno de los clanes de los levitas y a su vez también enumerar por nombre cada una de ellas. Vamos a verlo un poquito más sencillo para que de esa forma lo podamos tener más en mente. Las tribus de Leví. ¿Quién era Leví? Primeramente era el tercer hijo de Lea y Jacob. No, Leví es el tercer hijo y forma la tercera tribu de Israel. Leví tuvo varios hijos, tuvo 3 hijos, Coat, Gersón y Merari. Pero de cada uno de ellos Dios los escoge y a cada uno de ellos les da roles específicos. Y a su vez les reparte ciudades. Estas ciudades fueron repartidas, como lo vamos a leer más adelante, de acuerdo al número. Fueron primeramente, obviamente fueron a través del sorteo que hicieron de las ciudades, pero el concepto era que cada ciudad tenía que darse a la ciudad más grande al que tenía más número de habitantes, digamos, más números los que conformaban el fragmento de esta tribu. Entonces, de esa forma, lo de los coatitas, que se dividen se dividen en dos partes, podemos decirlo así, los descendientes de Aarón y el resto de los coatitas, recibieron los descendientes de Aarón 13 ciudades en Judá, Simeón y Benjamín. Del resto de coatitas recibieron 10 ciudades en Efraín, Dan, media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron 13 ciudades en Isaacar, Aser, Neftalí, media tribu de Manasés. Y los descendientes de Merari recibieron 12 ciudades en Rubén, Gad y Zabulón.
Bien, pero vámonos, remontémonos un poquito más hacia atrás, cómo es que esta tribu de Leví fue especial y por qué esta tribu de Leví no recibió territorio como recibieron las otras tribus que ya vimos en los capítulos pasados, la repartición de la tierra, y vimos como cada uno de ellos tomó posesión de una porción del territorio de Israel prometido, que era la tierra prometida que Dios le había dado desde el tiempo de Abraham, ¿no? Pero pasaba que en el antiguo Israel, originalmente, el sacerdocio se transmitía de padre a hijo, siendo el primogénito entonces el elegido, ¿no? Entonces, anteriormente, en los tiempos en que Israel se formó como nación, porque recordemos que Israel nace a partir de Jacob, de la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de Jacob sus 12 tribus, sus 12 descendientes, pero cómo fue Egipto aquella matriz en la cual ellos se multiplicaron y llegaron a ser una nación, ¿no? Que después Dios la libera. Pero hasta entonces, desde Abraham, Isaac y Jacob, el primogénito era el sacerdote de la casa. Sin embargo, hubo un hecho que hizo que esto cambiara, que fue precisamente en el desierto, a poco tiempo de haber salido de Egipto, cuando el pueblo de Israel peca contra Dios al adorar un becerro de oro. Esto lo encontramos en Éxodo 13, en donde dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. Hasta entonces, hasta esta fecha, la promesa continuaba con que los consagrados y los que iban a ser sacerdotes de sus hogares y de sus familias eran los primogénitos. Los primogénitos de los israelitas perdieron este privilegio de ser sacerdotes de Dios al asociarse con los demás israelitas en la adoración del becerro de oro al pie del monte Sinaí. Solo los levitas se conservaron puros en este acontecimiento idolátrico. Y lo vamos a leer aquí en adelante, Éxodo 32:25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado, y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente, ciñese cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo a otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo, vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés y aquel día mataron como a 3000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor, que los ha bendecido este día y pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Entonces vemos el pasaje de la primogenitura, del sacerdocio por primogenitura de los israelitas hacia los levitas como una transferencia del sacerdocio debido al pecado del pueblo. Están ellos, entonces nuevamente están en el monte Sinaí, sube Moisés a tener ese tiempo con Dios donde Dios le entregaría los mandamientos, pero el pueblo se empieza a desesperar porque no desciende Moisés y pues piden a Aarón que les haga un ídolo, les haga una imagen para que ellos pudiesen adorar. Y pues es así como Aarón también participa de este pecado y toma pues muchos del oro que tenían los israelitas que habían traído de Egipto y forma una imagen de fundición que era el becerro de oro, ¿no? Entonces ellos hacen una fiesta, adoran a este becerro y luego pues el Señor le da aviso a Moisés de lo que había pasado, Moisés desciende, pues se quiebra rompe las tablas del pacto escritas en piedra. Y en este momento, pues, él pregunta, y hace una gran pregunta, a los que estén de parte del Señor, que pasen a mi lado. La realidad es que no describe la Biblia, no da más detalles si realmente los levitas participaron de esta fiesta de adoración de becerro de oro. Lo que sí dice es que ellos se pusieron de parte, cuando Moisés hace el llamado, se pusieron de parte de Moisés, o sea, de parte de Dios, ¿no? Representando que estar del lado de Moisés estaban de parte de Dios y no de parte del becerro de oro, ¿no? Pero algunos comentarios dicen que sí, efectivamente, los levitas no adoraron a este becerro de oro. De todas formas, sabemos que ellos se decidieron por servir a Dios a pesar de las circunstancias y que Dios en este momento los toma a ellos como un tesoro especial, incluso les hace una prueba, digo yo, una prueba, un examen.
que tenían que ellos matar incluso a los que eran su familia. Y ya veremos cuando leamos la bendición que le dio Jacob en profecía a los levitas, de cómo ellos recibían esta bendición sacerdotal por haber sido quienes se pusieron por delante, o sea, pusieron por delante a Dios antes que a sus padres, hermanos y conocidos, porque en este caso, pues ellos tuvieron que matar a muchos de los primogénitos que se habían puesto de parte del becerro de oro. Entonces, es a partir de ese momento en que la tribu de Leví fue elegida por Dios para que fuera la tribu sacerdotal. Leamos lo que dice en Números 3 de 40 y 48, los levitas y los primogénitos. El Señor dijo a Moisés, haz un censo de todos los primogénitos de Israel mayores de un mes y registra sus nombres. Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de Israel o israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el Señor había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes anotados por nombre llegó a 22.273. El Señor dijo a Moisés, apártame a los levitas en sustitución de los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de los israelitas. Los levitas son míos, yo soy el Señor. Entonces, acá Dios le está dando una orden a Moisés diciéndole que haga un censo porque de ahora en adelante todos los levitas que tuvieran más de un mes de edad iban a tomar en lugar la primogenitura que le correspondía a o el sacerdocio que les correspondía a los primogénitos de cada una de las tribus. Sucede que en este entonces pues resulta un número, ese número son de 22.273 y cuando hacen el conteo de los levitas ese número resulta en 22.000. O sea, prácticamente ellos llegaron a cubrir a todos los primogénitos de todas las tribus. Y el pequeño restante que quedó, que fueron los 273, pues tenían que ser redimidos a través de la entrega de 5 ciclos de plata. Y de esa forma, pues fue transferido el sacerdocio del primogénito hacia los levitas. Y de ahora en adelante los levitas serían, como dice el Señor, son míos. Y lo firma yo el Señor. Qué hermoso. Qué hermoso y a la vez qué pena por los que perdieron la primogenitura, porque eso nos hace también pensar a nosotros de que a veces hay cosas que Dios nos puede entregar, pero cuando nosotros no cumplimos lo que Dios nos demanda, pues también esa bendición que tenía para nosotras puede ser transferida para otra a causa de que nosotros rechazamos la bendición que Dios está poniendo en nuestras manos. Aarón era de la tribu de Leví, vamos a hablar un poquito de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví, Dios lo separó a él y a su descendencia del resto de la tribu de Leví para que fueran los que ministrasen ante él en el papel sacerdotal. Entonces, Dios escogió en especial a Aarón. Yo me preguntaba por qué si Aarón pecó, si Aarón tomó el becerro de oro, él fue el que lo fundió, él lo fabricó para que los demás lo adoraran, ¿no? Pero sin embargo, cuando Moisés hizo la pregunta y dijo, ¿quiénes están de mi lado, del lado de Dios, pónganse de mi lado? Pues Aarón se puso de su lado. Entonces, Aarón fue escogido como lo separó a él y a su descendencia como el sacerdote y el linaje de sacerdotes de ahí en adelante. Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces Dios los toma, ellos vamos a ir leyendo diferentes pasajes bíblicos que hablan acerca de los levitas para sustentar todo el recorrido que vamos a hacer para conocer un poquito más de fondo pues quiénes eran los levitas. Ya sabemos más adelante y hemos estudiado que Nadab y Abiú pues ellos fueron los que presentaron un fuego extraño delante del Señor cuando Dios no lo había demandado, pues ellos fueron consumidos por fuego. Pero sí Eleazar llegó a heredar el sacerdocio y su descendencia a partir del Finés, que estaba justamente en el tiempo de Josué. Entonces volvemos. Leví, tercer hijo de Lea y Jacob. Leví tiene 3 hijos, Coat, Gersón y Merari. Entonces, cuando hablamos de levitas, hablamos tanto de Coat, Gersón y Merari.
De Coat, Dios toma a un grupo especial que son los descendientes de Aarón para ser los sacerdotes y cumplir el rol de sacerdotes. Mientras que los restos de coatitas serían también levitas, obviamente, descendientes de Leví, pero cumplirían otros roles dentro del tabernáculo y también dentro de Israel. Gersón asimismo serían llamados levitas y los de Merari serían llamados levitas. Entonces, los descendientes de Aarón son llamados sacerdotes y el resto son llamados levitas. Además de Aarón y sus hijos, la tribu de Leví tenía descendientes de Coat, Merari y Gersón, conocidos como los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Estas diferentes familias tuvieron distintas responsabilidades concernientes al tabernáculo y a la enseñanza de la Torá a los israelitas, pero no ministraron ante Dios en el oficio de sacerdotes como lo hicieron Aarón y sus hijos. La palabra sacerdote se aplicó a Aarón y a sus descendientes como los que ministraban delante del altar, y la palabra levitas a todos los demás. Por lo que en la parábola del buen samaritano, que vamos a tomar como ejemplo para ver cómo podemos detectar quiénes eran descendientes de Aarón, en el transcurso de la Biblia, en todo lo que está redactado en la Biblia, quienes eran descendientes de las otras tribus, tenemos como ejemplo Lucas 10, 31 y 32. El sacerdote fue evidentemente descendiente de Aarón, que ofrecía sacrificios, y el levita era descendiente o de Coat, o de Merari, o de Gersón. No sabemos porque solamente fue un ejemplo y no hay detalles. Vamos a leerlo aquí para hacer una práctica sobre esto. Lucas 10, parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote descendiente de Aarón, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, no sabemos si era memarita, si era coatita del grupo no sacerdotal o si era gersonita. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre sus propias cabalgaduras, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En este ejemplo podemos ver el ejemplo de lo que es un sacerdote y la diferencia que hace como terminología, podemos decirlo así, como terminología bíblica de levita. Especial de los sacerdotes eran sus vestiduras. Los sacerdotes se distinguían porque tenían una vestidura especial, sobre todo el sumo sacerdote, pero también los hijos de Aarón tenían una vestidura especial. Los descendientes de Aarón portaban vestiduras especiales. Éxodo capítulo 28 detalla minuciosamente las vestiduras sacerdotales. Los versículos del 2 al 39 describen las vestiduras del sumo sacerdote y el 40, del versículo 40 en adelante, menciona las vestiduras de los demás sacerdotes. Dicen que estas vestiduras eran sumamente costosas y hermosísimas. Y vamos a revisar cuál era la vestidura del sumo sacerdote. Fíjense acá este dibujito que tenemos acá, de, en este caso, Aarón, y estaba constituido por diferentes partes. Tenía un vestido que era más interno, que se llamaba túnica blanca. Por encima de esa túnica blanca iba montada otra túnica, que era la túnica azul. Y por encima de la túnica azul iba otra porción,
otra porción que se llamaba el efod. O sea que el efod era justamente todo esto, todo este delantal que se colocaba por delante de las otras dos vestiduras el sacerdote. Además, había colocado por encima del efod un pectoral que tenía un significado sumamente profundo y un contenido sumamente profundo y que portaba solamente el sumo sacerdote. Y en este efod estaban contenidas dos piedrecitas, que era el Urim y el Tumim, que eran justamente las con las cuales ellos consultaban a Dios y debían de ir, lo que hemos estado viendo ahora en cuanto a las reparticiones de la tierra y en cuanto a todo lo que hemos visto en Josué, que tenían que, Dios les podía contestar y consultaban ellos para saber si debían o no hacer algo u otro. Bien, y tenían también cuatro hileras de piedrecitas de diferentes tipos. Además, en los hombros tenían colocados a cada lado una piedra de ónice, y esa piedra de ónice tenía escrito a cada lado el nombre de 6 tribus por un lado y 6 tribus por el otro lado en la piedra de ónice. Y tenían un cinto central también, ¿no? Entonces, esta era la forma como se vestía el sumo sacerdote, una vestidura hermosísima que tenía que traer honra y honor, o sea, significaba también la honra y el honor que Dios le daba como representante de Dios en la tierra al sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón, pues iban a aportar una kiara de oro, que también él aportaba, me olvidé decir acá del sumo sacerdote la mitra, tenían una mitra colocada sobre la cabeza y una diadema de oro, y asimismo sus hijos tenían mitra con una diadema de oro, y estaban vestidos también con vestiduras de lino fino y con cintos que señalan sus cinturas similares a las del sumo sacerdote. Entonces, es de particular interés que el sumo sacerdote llevase puesta sobre cada hombrera del efod una piedra de ónice cubierta de oro. Fueron grabados en una de las piedras 6 nombres de las tribus aquí y 6 nombres de las restantes tribus en la otra piedra de ónice. Los levitas también tenían una vestidura diferencial, por lo menos los que estaban en el templo, los que ellos trabajaban en el templo, servían en el templo, tenían una vestidura especial. Solían vestirse con lino fino para el servicio en el templo. En Primeras de Crónicas 15 de 27 a 29 se menciona que los levitas que transportaban el arca y los cantores vestían de lino. Y en Segunda de Crónicas 5, del 12 al 13, describe a los levitas cantores vestidos de lino fino, junto con instrumentos musicales para alabanza y adoración. Entonces, esto era la vestidura de los levitas también, lino fino. Entonces, el Señor asignó funciones específicas a los diferentes descendientes de Leví. Cada descendiente, y cuando leemos Números, cuando leemos en Éxodo, también en Levíticos, se van narrando las diferentes funciones que tenía cada grupo específico. Es decir, que a los de Merari tenían una función, los descendientes de Gersón tenían otras funciones, y los coatitas, no sacerdotes, también tenían otras funciones dentro del templo. Llamativamente, cuando empezamos a leer la repartición de las ciudades, qué interesante que justamente por suerte, ¿no? Por lo que ellos hicieron, la designación por suerte, las primeras ciudades pues correspondieron a los sacerdotes, ¿no? Qué interesante, como Dios está, como estudiamos en los estudios pasados, creo que fue el antepasado, como Dios tiene control de la suerte. Simplemente es así, porque es otro concepto de que se habla en la Torá acerca de la suerte, no es la que nosotros tenemos en mente, ¿no? Es un concepto en el cual Dios tiene absoluto control de esa respuesta o de esa designación. Entonces, el oficio sacerdotal se dio exclusivamente a Aarón y a sus hijos. Y esto es muy importante porque hubieron muertos y hubieron desastres después por haber querido usurpar ese lugar. En las diferentes épocas, desde el inicio del sacerdocio, cuando Dios designa a Aarón, ya empezaron a sublevarse personas que querían tomar este lugar, pero Dios le había dado el oficio sacerdotal de ser sacerdote exclusivamente a Aarón y a sus hijos, a nadie más. Dios dijo a Moisés, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño, es decir, cualquier otra persona que se acercase, morirá. Cuando leemos esto, viene a nuestra mente también, recordamos una historia que sucedió en el desierto con Coré. Ahí ya viene a nuestra mente todo lo que ocurrió relacionado con Coré.
Dice que llegó la ocasión cuando ciertos otros levitas desafiaron tanto el liderazgo de Moisés como el sacerdocio de Aarón. Ellos arguyeron que en vista de que también ellos eran santos, Moisés y Aarón no debían estar en una posición elevada sobre ellos. A Coré, Datán, Abirán, los tres líderes de la rebelión, los tragó vivos la tierra, y a los 250 hombres que aspiraban a ser sacerdotes, los consumió el fuego. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran estos tres hombres? Los tres líderes de la rebelión. Se había cursado en el desierto, ya Dios había designado a Moisés como líder, a Aarón como sumo sacerdote, pero de pronto viene un grupo que miren, para no sorpresa, digo yo, no sorpresa, este grupo justamente habían sido los tomados como líderes para juzgar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba muy saturado con todo el trabajo que tenía que hacer con todo el pueblo de Israel, dando consejos y haciendo juicio, ¿no? Porque tenía que también juzgar? Entonces viene el consejo de Yetro, su suegro, y le dice, no, te vas así, te vas a acabar y nunca vas a poder terminar y te vas a cansar y no, te vas a morir haciendo este trabajo. Entonces le dice, ¿por qué no nombras líderes en cada una de las tribus? Bueno, y les empieza a dispersar por un grupo, otro grupo y otro grupo, hasta el grupo más pequeñito de 10, para que de esa forma ellos puedan juzgar y los problemas más grandes pues te los traerán a ti. Justamente de estas personas que fueron designadas como líderes para tomar decisiones, de allí vinieron Coat, Datán y Abirán. Core era descendiente de Coat, pero no era del linaje de Aarón, era del resto de coatitas, ¿no? Pero él sí venía de, digamos, de los coatitas, ¿no? Pero no era descendiente de Aarón. Imagínense que Datán y Abirán nada tenían que ver, eran de la tribu de Rubén. Sin embargo, creyeron ser probablemente mejores sacerdotes que los que ya Dios había impuesto, ¿no? Entonces, como ellos se rebelan, pues ya, bueno, Dios les da la estrategia a Moisés de lo que tiene que hacer, los llama a todos los 150 con un incensario, digo, bueno, para ver quién Dios acepta, si a los levitas que son, a los sacerdotes que están con, a los originales, a los designados por Dios, con sus incensarios, o a los, ustedes, los 250 que quieren tomar el lugar. En definitiva, después de eso, ¿qué es lo que sucede? Pues que Dios, de una forma sobrenatural, se abre la tierra y se traga a Coré con su familia y a toda la familia de Datán, Abirán, y por último los 250 hombres son consumidos por fuego. Entonces, así termina esta rebelión y como resultado de esto, todos esos incensarios que habían portado esos 200 hombres que no eran del linaje de Aarón, fueron fundidos y se hicieron una lámina para el altar, para que nadie olvidara de que Dios había escogido así de fuerte, había escogido a Aarón y a sus hijos como sacerdotes y a nadie más. ¿Eh? Entonces aquí podemos ver cómo la decisión de Dios era eh, absoluta, o sea, no podía haber ningún desliz para un lado o para otro. Y al fin y al cabo termina corrompiendo el sacerdocio en el tiempo en que después de que ellos pasan por diferentes exilios, pues al final en el tiempo de Yeshua, esto ya no era tan puro como lo era en el tiempo de Moisés. Entonces el Señor les dio a Aarón y a sus descendientes instrucciones específicas de las labores que tenían que hacer. Ellos tenían labores sumamente importantes, eran los que estaban en contacto con la parte más santa, el lugar santísimo y el lugar santo del tabernáculo, ¿no? Así que se les dijo que qué clase de animales sacrificar, cuándo entrar al tabernáculo, qué vestiduras ponerse, dónde poner la sangre de las ofrendas de los sacrificios, qué partes del animal quemar sobre el altar, qué partes de los distintos sacrificios podían comer, qué prescribir en cuanto a las diversas ceremonias de purificación y un gran sinnúmero de otras instrucciones minuciosas. Entonces ya Dios detalla a través de las escrituras y en la Torá cada una de las funciones que ellos tenían que cumplir y cómo tenían que hacerlas, ¿verdad? Con un sumo respeto, con suma integridad, con suma santidad delante de Dios. De hecho, dentro de los sacerdotes que se presentaban dentro del lugar santísimo, ellos no podían, por ejemplo, casarse con una mujer que no fuera virgen. Ellos tenían que casarse con una mujer que fuese virgen y tampoco podían tener defectos físicos. Ellos no podían participar de los rituales de sacrificio. Bueno, entonces veamos algunas más de las actividades que realizaban eh, los sacerdotes y los descendientes de Aarón. Las principales responsabilidades de los sacerdotes eran
vigilar el fuego del altar del holocausto para mantenerlo encendido continuamente, día y noche. Entonces, ellos mantenían ese fuego del altar encendido día y noche, como dice la canción, día y noche suba el incienso ante ti. Bueno, ellos en el tabernáculo no podía parar de haber ese fuego del altar para que se mantenía encendido durante día y noche, no podía parar delante del Señor. Alimentar el aceite de las lámparas de candelero de oro que estaba enfrente del velo era otra de sus eh, tareas. Yo les voy dejando aquí las citas bíblicas y las pueden también de pronto hacer un capture y después revisarlas poco a poco. También ellos tenían la tarea de ofrecer sacrificios por la mañana y por la tarde. Cada uno debía estar acompañado de las ofrendas de carne, flor de harina, aceite de olivas machacadas y ofrendas de vino para la libación a la puerta del tabernáculo. Ofrecer los sacrificios que presentaban las personas en las fiestas anuales mayores o en ocasiones especiales también. Durante sus peregrinaciones por el desierto, a ellos les incumbía cubrir el arca y todos los utensilios del santuario con un paño azul o carmesí, y las pieles de tejones antes de que pudiesen acercarse a ellos los demás levitas. Para que la gente iniciara cada día su partida, los hijos de Aarón debían hacer sonar alarma con las largas trompetas de plata. Los altamente capacitados levitas podían usar otros instrumentos musicales, pero el toque de las trompetas solo le correspondía a los sacerdotes. Además, en las guerras, ellos tocaban las trompetas santas y cargaron el arca del pacto. En tiempos de paz, oficiaban como jueces en pleitos por celos, en la estimación del dinero del rescate en cuanto a un juramento, entre otros. Supervisaban a los leprosos e interpretaban la ley al pueblo. También debían enseñar a los hijos de Israel los estatutos del Señor. Eso está en Levíticos 10:11, Deuteronomio 33, del 8 al 10, y en estas otras citas aquí escritas. Los roles principales de los demás levitas pueden categorizarse en tres áreas también: religiosas, educativas y judiciales. Mantenimiento y transporte. Los levitas eran responsables del cuidado del tabernáculo y sus muebles. Desmontaban, transportaban y volvían a montar el tabernáculo a medida que los israelitas se movían por el desierto. Imagínense cuántas veces se movieron a través del desierto. Cada vez que se levantaba la nube, salían nuevamente y desmontaban todas sus tiendas y desmontaban también el tabernáculo. O sea, las tribus desmontaban sus tiendas, pues, y los levitas desmontaban el tabernáculo. Cada clan dentro de la tribu tenía deberes específicos con respecto a las diversas partes del tabernáculo. Por ejemplo, a los coatitas se les encargaba llevar los objetos más sagrados, incluido el arca de la alianza, mientras que los gersonitas y meraritas se encargaban de otros aspectos de la estructura y de la cubierta del tabernáculo. Ellos también, los demás levitas, tenían como labor asistir a los sacerdotes. Los levitas asistían a los sacerdotes en sus deberes sacrificiales. Imagínense cuando llegaban las fiestas anuales, tantos sacrificios que tenían que ellos hacer, necesitaban mucha ayuda, entonces también ellos le asistían, ayudaban con la preparación de las ofrendas y se aseguraban de que los rituales se llevaran a cabo según las leyes prescritas. Música y adoración. Esta era otra labor de los levitas. Los levitas eran los cantantes y músicos que dirigían al pueblo en la alabanza y en la adoración. Este rol se hizo más pronunciado durante el tiempo del rey David, quien organizó a los levitas en coros y orquestas para la adoración del templo. Uno de los ejemplos de un levita cantor, y que él no venía del linaje de Aarón, él no era un levita sacerdote, era descendiente de Gersón, era un gersonita, era Asaf. Asaf era un destacado cantor y vidente levita en la corte de David, hijo de Berequías y descendiente de Gersón. Era uno de los tres músicos principales del culto levítico durante el reinado de David. De hecho, Asaf tiene es autor de varios salmos hermosos, como el Salmo 50, 73, 74, 75, hasta el 83.
Otro ejemplo son los hijos de Coré. Ellos sí eran coatitas, pero tampoco eran del linaje de Aarón. Y ellos son una muestra de un grupo de adoradores que aunque su padre se equivocó, su padre falló, su padre se rebeló contra los designios de Dios y sufrió las consecuencias de esta rebelión, ellos hicieron la diferencia. Y ellos, pues, una de las partes, de mis partes favoritas, está en Salmo 84:10. Ellos escribieron todos estos salmos, 42, 44, 45, 46, hasta el 49, y luego del 84, el 85, 87, 88. Pero el 84:10 habla mucho del corazón, de lo que ellos, del cuánto amor tenían ellos por adorar y por servir en el templo del Señor. Y dice, porque mejor me es un día en tus atrios, es decir, afuera, afuera, no en el lugar santísimo, no en el lugar de las ofrendas, sino en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que estar fuera de él. Entonces, fíjense cómo ellos prefieren, ellos que cumplían sus roles dentro del templo, ya en este tiempo, en los tiempos de los salmos, en el tiempo de David, cuando ya hubiese habido el templo, como ellos manifiestan que prefieren estar en los atrios que estar fuera del Señor. Ese era su amor tan grande, a pesar de haber salido de un padre que es rebelde, un padre injusto, pues ellos llegaron a ser levitas justos y levitas que dejaron una huella para todos nosotros, diciéndonos de que es mejor estar en un día en su casa que 1000 lejos de él. Además, los levitas en general, esta función en general, tenían responsabilidades judiciales. Como parte de sus deberes docentes, a menudo servían como jueces también y administradores de la ley. Deuteronomio 17, del 8 al 9, describe cómo los casos legales difíciles debían ser llevados a los sacerdotes levitas para juicio. Su profundo conocimiento de la ley los capacitaba para tomar decisiones justas y rectas, manteniendo así la justicia y el orden dentro de la sociedad. Además, algunos levitas fueron nombrados como oficiales y jueces para supervisar varios aspectos de la gobernanza y la administración. Un ejemplo de ellos es Samuel. Todos conocemos a Samuel y hemos leído que Samuel, cuando se habla de Samuel, se cree un efraínita, pero no es porque él era de la tribu de Efraín, sino porque él vivía en las ciudades dentro de la tribu de Efraín. O sea, de ahí provenía él, de ahí provenía su familia. Pero él era un descendiente de Leví, hijo de los coatitas, pero no de la rama de Aarón, sino de los otros coatitas. Samuel, por tanto, era un levita coatita. Bien. ¿Y cómo Samuel llegó a ser juez de Israel? Recordemos que él fue el último juez de Israel antes de que él mismo ungiera a Saúl como rey, cuando el pueblo pide rey. Entonces, él estaba encargado de juzgar. Y un ejemplo anterior a él, vamos un poquito para atrás, ¿quién es el sacerdote? Elí. Elí sí era sumo sacerdote y a la vez era juez. Entonces ellos podían cumplir con estos roles, el ser sacerdote y a la vez juez, o ser un levita y ser juez. Los levitas también tenían un papel educativo dentro de la comunidad. Eran responsables de enseñar la ley al pueblo y de asegurar que los israelitas comprendieran las leyes del pacto dadas por Dios. Esta es la bendición que le dio Moisés a cada una de las tribus, a cada una de las tribus de Israel. Y en este caso, esto es lo que va a hablar acerca de la tribu de Leví. Y dice, oh Señor, has dado tu Urim y Tumim, el sorteo sagrado, a tus siervos fieles los levitas. Los pusiste a prueba en Masá y luchaste con ellos en las aguas de Meribá. Los levitas obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Fueron más leales a ti que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no reconocieron a sus propios hijos. Esto es relacionado con la adoración del becerro de oro, cuando Dios le dice que tienen que matar a espada. Y ellos matan y no tuvieron en cuenta, primero tuvieron en cuenta a Dios antes que sus padres, sus parientes y sus propios hijos. Dice de ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Entonces ellos son los encargados de dar las instrucciones y de enseñar las ordenanzas a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas enteras sobre el altar. Oh Señor, bendice el servicio de los levitas y acepta todo el trabajo de sus manos y a sus enemigos donde más les duela
y derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. Un ejemplo de cómo ellos enseñaban a través de las escrituras lo tenemos en, perdónenme un ratito, vamos a sacar esto de aquí, que no me deja ver. Lo tenemos en Nehemías 8, de 5 al 8. Esta es la época en la cual, después de que el pueblo de Israel había sido, o sea, la tribu prácticamente Judá y Benjamín, ¿no? Lo que eran las tribus del sur, fueron exiliadas por Babilonia, fueron llevadas cautivas por Babilonia, y luego en el tiempo de los medo-persas, pues ellos tienen la oportunidad de regresar en los tiempos de Nehemías, y en el cual Esdras era sacerdote. Entonces acá hay un ejemplo en el que podemos ver cuál era la labor educativa de los levitas en cuestión del pueblo de Israel. Dice que cuando vieron que abría el libro de la ley, o sea, el rollo de la ley, ¿no? Porque ellos ya, imagínense, estaban por Babilonia, estaban ahora siendo conquistados por Medo-Persa, estaban en otra cultura, habían dejado de escuchar la palabra de Dios, la Torá. Dice que se pusieron, todo el pueblo se puso de pie, los que habían regresado, ¿no? Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías, todos ellos instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Dice que ellos leían del libro de la ley y de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces, ellos lo que hacían era enseñarle al pueblo de Israel con claridad lo que estaba escrito, cómo ponerlo en práctica. Entonces, hay alguien más, hay un personaje especial que es Juan el Bautista, como ejemplo. Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Dice que su padre, Zacarías, era un sacerdote de la línea de Abías y su madre, Isabel, era de la familia de Aarón. Entonces, él era un legítimo levita descendiente del sacerdocio de Aarón. Y en este tiempo, para este tiempo, el tiempo de Yeshua, lamentablemente ya el sacerdocio que existía estaba totalmente corrompido, ¿no? Recordemos que en ese tiempo habían las sectas de los saduceos, estaban los esenios, los celotes y los fariseos, ¿no? Pero, ¿por qué se levantan los fariseos? Los fariseos se levantan como un grupo de diferentes tribus, ellos no eran solamente judíos, recordemos que si bien los que perseveran son Judá y Benjamín, pero que habían muchos de otras tribus que también se agregaron al reino del sur, ¿no? Entonces ellos no es que eran judíos, no es que eran levitas, los fariseos eran en sí, eran personas doctas en la Torá, que ellos querían cumplir la Torá palabra a palabra, ¿no? Entonces ellos en este tiempo también enseñaban en las sinagogas, pero ellos no eran levitas. ¿Y por qué se habían levantado ellos también a enseñar la Torá? Porque todo lo que era el templo y el sacerdocio de ese tiempo era un sacerdocio corrupto. A partir de los macabeos, cuando los macabeos logran ganar la guerra y tomar nuevamente posesión de Judá, el territorio de Judá, ellos, siendo los macabeos, eran levitas también, y Judá Macabeo era levita, solo que su nombre era Judá, pero él era levita. Ellos intentan ser quienes toman el control de todo y también la dirección del templo, aunque ellos no eran descendientes de Aarón. Entonces ahí hubo todo un problema, un conflicto. Finalmente ellos sí designan, pero designan no al que le tocaba turno, le tocaría ser sacerdote, sumo sacerdote, sino que designan como sumo sacerdote el que ellos piensan. Y pues empieza a haber toda esta corrupción poco a poco de que empiezan ellos a formarse como un grupo de élite, este sacerdocio, grupo de élite en el cual ellos más bien venían lo que les convenía relacionado a Roma, ¿no? Entonces ya esto se contaminó, ya no era sacerdocio real que Dios dio en su inicio a Moisés. Entonces ahí es cuando se levantan los fariseos. Y por otro lado también, ¿quiénes salen de ese sacerdocio? Salen los esenios que eran levitas también, muchos de ellos sacerdotes, que decidieron ir a buscar en el desierto, en las cuevas de Qumran,
a buscar cumplir la ley del Señor, pero como Dios lo había enseñado y como Dios lo había estipulado. Entonces, dentro de ellos, quien se agregó a ellos fue Juan el Bautista, porque él era un descendiente de Aarón, ¿no? Entonces, él también cumplía este rol levita, enseñando las escrituras. Vemos como también parte de los discípulos de Yeshua también había sido discípulo o había sido enseñado por Juan el Bautista, ¿no? Esto como ejemplo también. Entonces, sin embargo, como cuando empezamos a leer, volvemos otra vez ahora a Josué 21, y en Josué 21 vemos cómo el Señor hace una repartición de ciudades. Pero ya el Señor les había dicho desde el principio a los levitas que la porción de la tribu de Leví iba a ser él, que él era la porción de la tribu de Leví. La porción de la tribu de Leví es el Señor. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18. Del 1 en adelante dice así. Ofrendas es donde se habla acerca de las ofrendas para los sacerdotes levitas. Dice, la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de los sacrificios ofrecidos al Señor, pues esa es su herencia. Entonces el Señor determina que ellos no iban a tener ningún patrimonio como lo tuvieron los demás, como las tierras y extensiones que tuvieron las otras tribus, que ellos iban a vivir de los sacrificios ofrecidos al Señor, y esa era su herencia. Y algo hermoso que dice aquí, los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos, el Señor mismo es su herencia, según les prometió. Entonces el Señor les dice, ustedes no van a tener tierra, olvídense, porque ustedes no van a trabajar como sus demás compatriotas, como las otras tribus, porque ustedes me van a servir a mí. Yo los he consagrado a ustedes para mi servicio, seré yo su herencia, seré yo quien a ustedes los sustente. Entonces, imagínense estar en el puesto de los levitas, ¿no? Qué especial, porque tenían una designación tan importante, de tanto honor, pero a la vez también de tanta dependencia de Dios. Porque si bien sabemos que todo lo que hacen nuestras manos viene de parte de Dios, es la obra de nuestras manos, el trabajo de nuestras manos y la provisión que llega a nuestro hogar viene de parte de Dios, porque Dios así lo quiere. En el caso de ellos, ellos tenían que depender ya no solamente de una forma metafórica, sino literal, de que era Dios quien les iba a proveer para sus necesidades. Entonces, Dios era su herencia, su confianza estaba en Dios, su fortaleza estaba en Dios. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los órganos internos. También les darás las primicias de tu grano, tu vino, tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Ellos debían confiar en el Señor para su sustento y no en sus propias fuerzas. La frase mi porción es el Señor, que es una frase que se escucha mucho, también la solemos citar mucho nosotros, se refiere a Dios como su herencia, su tesoro, lo que le corresponde en la vida, su fuente de seguridad y de esperanza. Algo especial que dijo David, que David no era levita, sin embargo sí era un adorador. Y si bien no pertenecía a la tribu de Leví, porque él era de la tribu de Judá, expresó unas palabras muy hermosas que no tienen que ver con el territorio que él recibió, porque sí es verdad, él conquistó la fortaleza de los jebuseos, de eso él hizo la fortaleza de Israel, de Jerusalén, bueno, todo lo que Dios le permitió conquistar, la tierra que pudo heredar la tribu, pero no hace referencia a la tierra. Dice así, Salmos 16, 5 al 6. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. Mi herencia hace referencia, en este caso David, a que su principal posesión, su mayor tesoro, es él. Él no busca la riqueza, ni el poder, ni el reconocimiento humano, sino la relación con Dios, que es su herencia más valiosa. Y cuando dice mi copa tiene que ver con abundancia, tiene que ver con abundancia, se refiere a una bebida de festividad y bendición. David está diciendo que Dios es la fuente de su alegría, satisfacción y abundancia en la vida. Él no necesita nada más para estar contento porque Dios le ha dado lo suficiente. Entonces, él siendo un rey, esto siendo él, bueno, no sabemos a qué etapa de la vida sería bueno averiguar cuándo escribió este salmo David, porque David escribió salmos en toda su vida, no fue solamente cuando fue rey, que no sé si de pronto habrá sido cuando él era joven,
Pero independientemente de la situación que él se haya encontrado, sea como un pastor de ovejas o como el rey de Israel, él está declarando que su herencia, su porción, al igual que para los levitas, es el Señor. Entonces, qué apegado que estaba él en la adoración, en la alabanza a Dios y en la entrega completa. Y por eso fue también llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a ver con respecto a las ciudades de refugio y a las ciudades de los levitas, algo especial que lo leímos al inicio, está en números 35. Vamos a darle lectura a esta parte que nos va a corroborar lo que leímos en Josué 21, para ya ir retomando Josué 21 y finalizarlo, en donde dice que esto fue antes de que Moisés muriera, ¿no? Esto fue algo que quedó escrito y estipulado mucho antes de tomar la tierra prometida. Dice así: mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, o sea, antes de tomar posesión, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades, y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Es decir, ellos no cultivaban, no tenían que trabajar la tierra, pero sí recibían muchos animales que ellos tenían que proveerle de pastura. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 460 metros, a partir de las murallas de las ciudades en todas las direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. Seis de las ciudades que entreguen a los levitas serán las ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y poner a salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades, o sea, 48 en total. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que le rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Josué 21:1 dice: los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los representantes de los clanes de Israel, que estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y campos de pastoreo para nuestro ganado. En Josué 21 ya han tomado posesión todas las otras tribus, tienen sus tierras, pero ahora se acercan los levitas hacia Josué y le dicen: bueno, hay una promesa que nos dio Dios, que Moisés nos habló de parte de Dios, de que nos iban a dar territorios para nuestro ganado, porque nuestro ganado tiene que alimentarse. Entonces ellos le hacen acuerdo a esta promesa. Y como Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios verdadero, pues tenían que ser entregadas así y fueron entregadas así. Entonces las 48 ciudades de los levitas, volvamos a recordar que estas son las reparticiones, y como los descendientes de Aarón recibieron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, el resto de coatitas recibieron 10 ciudades en Efraín, Dan y media tribu de Manasés, como los levitas de Gersón recibieron 13 ciudades en las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí, media tribu de Manasés, y Merari, los descendientes de Merari, recibieron 12 ciudades en Rubén, Gad y Zabulón. Entonces, acá destaca cómo estuvieron tan cerquita de lo que era el sacerdocio y el reinado, ¿no? El sacerdocio y el reinado. El reinado viene de parte de Judá, del linaje de Judá, y el sacerdocio viene de parte de Aarón. Y como las ciudades de Aarón estaban dentro de las ciudades de Judá. Entonces, se dividieron en 4 grupos que correspondían a las 4 divisiones de las tribus levíticas: los coatitas sacerdotales, los coatitas no sacerdotales, los gersonitas y los memaritas. Entonces tenemos que eran 48 ciudades en total. Pero a los levitas se le dieron 48 ciudades en todo Israel, junto con tierras de pastoreo circundantes para su ganado. Esto está en lo que estamos leyendo ahora, Josué 21:41 y también números 35.
Pero llamativamente, entre estas ciudades habían 6 ciudades de refugio, es decir, que las 6 ciudades de refugio quedaban en las ciudades de los levitas. ¿Y esto por qué tenía que ser así? Recordemos cuál era la labor de los levitas. Una de sus labores era juzgar, era enseñar la ley, pero también era juzgar. Ellos eran jueces. Por tanto, estas ciudades de reposo tienen que estar ubicadas en las ciudades de los levitas. Fíjense cómo cuando el Señor estipula esta repartición, cuando estipula esta designación de estas ciudades de refugio, si este es el Jordán, tenemos que aquí está el Jordán, como habían 3 ciudades al lado occidental del Jordán y como había 3 ciudades del lado oriental del río Jordán. Y cómo fue tan acertado como el Señor lo hizo, ¿no? Por eso tenía que venir de parte de Dios, que cada una de estas ciudades quedaban al norte, al centro y al sur. Al norte, al centro y al sur, para que estuviesen cercanas, para que las personas que tenían y habían cometido un asesinato involuntario, no culpable, pudiesen correr hacia estas ciudades, ¿no? Y cómo los levitas eran los encargados de darles a ellos refugio, de darles sostenimiento, de protegerlos y también de juzgar. Entonces, estas eran las funciones de los levitas. Dice que estas eran ciudades donde una persona que había matado a otra podía huir para ponerse a salvo hasta que fuera juzgada legalmente. Entonces, esta era una labor de jueces que eran levitas. Entonces, vamos a leer un poquito más acá. Estamos terminando. Para finalizar, el versículo 3 de Josué 21 dice que entonces, conforme a lo que había ordenado el Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Y ahí ya vimos y las enumeramos. Solamente ese texto lo vuelvo a citar para podernos fijar cómo Dios cumplió su palabra. Ya Dios lo había dicho y también ellos, Josué y los demás que tenían posesión de todos estos territorios, las demás tribus lo hicieron. Y al finalizar el capítulo 21, no vamos a leer el detalle de las ciudades porque ya las leímos en su inicio y porque más que todo es para enumerar y situar el lugar donde estaban ubicadas. El Señor les dio paz en todo el territorio. ¿A quiénes? A todas las tribus de Israel, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se oponían, así como Dios les dio la libertad, les dio el triunfo con Jericó, que era la ciudad más grande, y con cada una de las ciudades Ai, etcétera. Como el Señor fue entregando toda esta posesión, el Señor cumplió sus palabras y también cumplió a los levitas. Dice que ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y citamos esta última porción, ¿por qué? Porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero, entonces Dios cuando Él promete, cumple. Y hemos dicho a lo largo de todos estos estudios, cada vez que hemos visto Josué 1, Josué 2, Josué en adelante, cómo lo que leímos en la Torá, en las promesas que Dios les había dado, y como Dios había estipulado que ellos iban a tomar la tierra, como cada una de esas promesas se ha ido cumpliendo en el recorrido de este libro de Josué, haciéndonos saber y dejándonos saber que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios fiel, que Él cumple las promesas y lo que Él designa se hará. Nos toca hoy como mujeres de oración en este estudio que tal vez nosotras no seamos levitas de sangre, no somos tal vez o no sabemos si seamos levitas de sangre, tal vez no vengamos del linaje real de David, pero también hay promesas para nosotras, porque el Señor también hay promesas para los extranjeros. El Señor también dio promesas para los extranjeros. Cuando hablamos en Isaías, y él habla acerca de Shabbat, y dice que también nos daría un lugar a nosotros los extranjeros, que venimos a tomar, o venimos a querer también tomar su palabra y cumplir sus designios. Entonces, para nosotras mujeres de oración, que esta promesa y también el deseo ferviente de que el Señor sea nuestra verdadera herencia, que Él sea nuestra herencia y nuestra copa, que Él sea para nosotros nuestra fuente de confianza y de seguridad, que no sea en nuestras manos, sino que tomemos este ejemplo de los levitas, que aprendamos a depender del Señor en todas circunstancias, sabiendo que fiel es el Señor a sus promesas. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias
porque tú eres fiel, justo y verdadero, Señor. Cuán grandes son tus propósitos, Señor. Nos quedamos sorprendidos a ver, Señor, cómo tenías control de todas las cosas, Señor. Cómo poner, Padre amado, a cada levita, Señor, repartirlo por ciudades, era parte de tu plan perfecto, Señor, para llevar tu enseñanza entre las tribus, Señor. Para que no estuviese concentrado, Padre amado, todo el conocimiento de tu palabra solo en un lugar y en una sola tribu, como la tribu de Judá, sino que tú, Señor, en tu sabiduría llevaste a los levitas, Señor, a diferentes ciudades, Padre amado, 48 partes del territorio de Israel, para que tu palabra fuera enseñada con claridad, Padre amado. Wow, Padre amado, qué impresionantes son tus estrategias, Señor. Tú eres tan sabio, Señor, tan estratega para poder conseguir enseñar a tu pueblo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado y hemos aprendido de muchos roles que tenía esta tribu especial que tú escogiste, Señor, y que la escogiste porque fue especial para ti, Señor. Porque tú así lo decidiste y porque también, Señor, tú pusiste en el corazón de ellos un celo ferviente por cumplir tu palabra, así como lo hizo Finés, Señor, lo hizo Finés, para que el celo, Señor, el celo a tu ley, Señor, lo llevó, Señor Padre amado, a asesinar el pecado, Señor. Padre amado, gracias, Padre amado, porque son ejemplos para nosotros de poder, Padre amado, hacer de ti nuestra herencia y nuestra copa. Hacer de ti, Señor, nuestra fuente de confianza, Padre amado. Hacer de ti también, Padre amado, Señor, nuestro refugio y también aguardar con celo aquello que nos has demandado. Muchas gracias, Padre amado, te damos en este tiempo, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigas revelando tus escrituras, Señor, a través de estos 3 capítulos más de José, Padre amado, y nos sigas enseñando más de ti. En el nombre de Yeshua, amén. Amén.